¿Qué sucedió realmente en los últimos momentos de vida de Adán y Eva, los primeros seres humanos? Todos conocemos la famosa narrativa sobre su creación y la caída en el pecado. Adán fue moldeado del polvo y Eva creada a partir de la costilla de Adán. Juntos, protagonizaron el episodio que cambió el destino de la humanidad, el pecado original, que trajo el conocimiento del bien y del mal, y con ello, la separación del paraíso. Pero, ¿qué pasó después de que fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Cómo siguieron con sus vidas? ¿Cómo fue enfrentar la realidad fuera del paraíso? Estas preguntas están rodeadas de misterio, y a lo largo de este video, exploraremos esas posibilidades. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Después de ser desterrados del Edén, la vida de Adán y Eva cambió drásticamente. Pasaron de vivir en la presencia constante de Dios a una realidad marcada por el trabajo duro, el sufrimiento y el dolor. En Génesis 3, 17-19, Dios sentencia el destino de Adán y de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Desde ese momento, sus vidas cambiaron para siempre. El entorno en el que vivían se volvió hostil. Para Adán, que antes solo cuidaba del jardín, el cambio fue severo. La tierra, que antes producía alimentos abundantemente y sin esfuerzo, ahora se resistía, llena de espinas y malas hierbas. La lucha por sobrevivir se convirtió en parte de la rutina diaria. Tuvo que aprender a cultivar la tierra, arar el suelo y cosechar, enfrentándose al cansancio y al sudor de su rostro, algo impensable en su vida anterior. Eva también sintió los efectos de la maldición. Su castigo no solo afectó su relación con el trabajo, sino también con la maternidad. Dios multiplicó sus dolores de parto, tanto físicos como emocionales. Ahora debía enfrentar la difícil tarea de criar hijos en un mundo caótico y alejado de la perfección del Edén. Aún así, Eva asumió el rol de ser la madre de toda la humanidad, y junto a Adán inició una nueva etapa: formar una familia. El nacimiento de Caín y Abel trajo esperanza en medio del sufrimiento. Aunque estaban lejos del Edén, la vida seguía su curso, y veían en sus hijos una nueva oportunidad de continuar el plan de Dios. Sin embargo, el dolor continuaba siendo una presencia constante. La carga de criar hijos en un mundo imperfecto traía consigo desafíos, y el arduo trabajo en la tierra no les daba tregua. A pesar de la constante pérdida que sentían al recordar el Edén, la vida continuaba con momentos de alegría. Aunque ya no tenían la cercanía física con Dios como antes, encontraban consuelo al saber que no habían sido completamente abandonados. Dios seguía guiándolos y a través de su gracia les concedía pequeñas bendiciones. El distanciamiento de Dios pesaba profundamente en sus corazones. Sabían lo que habían perdido y no podían retroceder. Cada día fuera del Edén era un doloroso recordatorio de lo que habían dejado atrás, tanto en términos físicos como espirituales. Pero, a pesar de todo, Adán y Eva persistieron. Encontraron significado en las pequeñas victorias, como el nacimiento de sus hijos y los momentos de paz en medio del caos. Aunque el paraíso estaba fuera de su alcance, Adán y Eva mantenían una conexión espiritual con Dios. Sus vidas, aunque marcadas por el sufrimiento, tuvieron destellos de alegría y propósito. Dios, aunque distante, no los dejó desamparados. Vieron la mano divina en los pequeños milagros de la vida cotidiana, en los momentos de paz y en las nuevas generaciones que llegaron. Al final de sus vidas, Adán y Eva ya no eran los mismos que vivieron en el Edén. La experiencia del pecado y de la separación de Dios los transformó profundamente. Aprendieron a vivir en un mundo imperfecto, pero con la esperanza de que, de alguna manera, la promesa de redención se cumpliría en el futuro. Su historia nos recuerda la complejidad de la vida humana, marcada por el dolor, pero también por la gracia y la esperanza de un mañana mejor. La jornada de Adán y Eva, tras su salida del jardín, está marcada por profundos desafíos y transformaciones intensas. La misión de poblar la tierra
y enseñar a sus hijos sobre la existencia de un Creador se convirtió en la base de su nueva realidad. En medio del dolor y el sufrimiento, continuaron con la esperanza de que, en algún momento, sus descendientes pudieran experimentar una redención que restaurara la comunión perdida. La historia de sus vidas fuera del paraíso es entonces una narrativa compleja de lucha y perseverancia. Aunque cargaban con el peso de las consecuencias de sus decisiones, no abandonaron el mandato original de multiplicarse y llenar la tierra. En ese proceso, ayudaron a establecer las bases de la civilización humana. Sus vidas se convirtieron en un símbolo de juicio y gracia, de pérdida y nuevas posibilidades, reflejando las tensiones que caracterizan la historia de la redención desde el principio de los tiempos. Aunque las escrituras sagradas no detallan los momentos finales de Adán y Eva, otros relatos históricos y religiosos intentan llenar esos vacíos. Textos antiguos como la vida de Adán y Eva ofrecen una perspectiva más detallada sobre los últimos días de los primeros seres humanos. En estas narrativas, Adán, ya anciano y debilitado, siente que el fin de su vida se acerca. Enfermo, le pide a su hijo Set que interceda ante Dios en busca de misericordia. Set, obediente a su padre, intenta obtener una respuesta divina, pero es el arcángel Miguel quien aparece para revelar que el tiempo de Adán en la tierra estaba llegando a su fin. El arcángel revela que los años de vida de Adán, que totalizaban 930 años según el relato del Génesis, estaban por agotarse. En sus últimos momentos, Adán recibe una visión especial, donde Dios le muestra el futuro, incluyendo la venida de un Redentor que liberaría a la humanidad del peso del pecado. Esta revelación trajo consuelo a Adán, pues, a pesar de su desobediencia original, ahora podía descansar con la esperanza de que su descendencia, algún día, sería redimida. Eva, por su parte, también enfrentó sus últimos días cargada de arrepentimiento. La narrativa la presenta como una mujer profundamente marcada por las consecuencias de su decisión en el Edén. Al igual que Adán, pasa sus últimos años orando y pidiendo perdón por sus acciones. Aunque su muerte no recibe tanto énfasis como la de Adán, hay relatos que sugieren que falleció poco después de él y que ambos fueron enterrados juntos, sellando así su unión en vida y en muerte. Estas historias antiguas nos ofrecen una visión más humanizada de Adán y Eva. Lejos de ser figuras mitológicas distantes, se les retrata como seres humanos que, a pesar de sus errores, buscaron la reconciliación con Dios hasta el final de sus vidas. Sus muertes, entonces, se presentan como momentos de gran significado, donde el arrepentimiento y la esperanza en la redención futura se entrelazan con la misericordia divina. La muerte de Adán y Eva, según estos textos antiguos, se convierte en un momento de reflexión sobre la fragilidad humana y la promesa de salvación. Aunque responsables de la caída de la humanidad, fueron los primeros en reconocer sus errores y en buscar la redención. Este acto final no solo marca el fin de sus vidas físicas, sino que simboliza el cierre de un ciclo en la historia de la humanidad, desde la creación perfecta en el jardín del Edén hasta el impacto duradero del pecado. Adán, como el primer ser humano, al morir, nos recuerda la introducción de la mortalidad en el mundo, una consecuencia inevitable del alejamiento de Dios. Su muerte representa la debilidad inherente a la naturaleza humana y refuerza la necesidad de redención. A través de su partida, se destaca la promesa de que, algún día, un Salvador vendría para restaurar lo que se había perdido, revirtiendo los efectos de la caída y brindando a la humanidad la oportunidad de recuperar la armonía con el Creador. En resumen, el fin de la vida de Adán y Eva es un testimonio de arrepentimiento y esperanza. Sus muertes sirven como un hito significativo en la narrativa humana, un recordatorio de que, incluso en los errores y en el sufrimiento, siempre existe la posibilidad de redención y una promesa de un futuro mejor para la humanidad. La muerte de Eva simboliza mucho más que el fin de su vida terrenal. Representa el dolor, el sacrificio
y las dificultades que marcaron su camino tras salir del paraíso. Tal como Dios había prometido, el sufrimiento en el parto sería una realidad para ella y sus descendientes. Sin embargo, ese mismo dolor también trajo esperanza, ya que la creencia de que de su linaje vendría aquel que derrotaría a la serpiente, mencionada en textos antiguos, mantenía viva la promesa de una futura redención. Así, las muertes de Adán y Eva van más allá de un simple fin biológico. Personifican el equilibrio entre el juicio divino y la misericordia futura. Al mismo tiempo que sus muertes apuntan a las consecuencias de sus errores, también anuncian un camino de restauración y redención que se extiende a toda la humanidad. Este aspecto dual de juicio y promesa de salvación es un tema recurrente en las tradiciones religiosas que rodean esta narrativa. El impacto del legado de Adán y Eva es profundo y abarca diversas esferas del pensamiento humano. No son solo figuras de un pasado lejano, representan la propia esencia de la condición humana. En la tradición religiosa, Adán y Eva fueron creados con un propósito claro: vivir en armonía con el Creador, cuidando de la creación. Sin embargo, al elegir desobedecer, trajeron al mundo no solo el pecado, sino también el peso de la mortalidad, del sufrimiento y de la lucha por el sustento. El llamado pecado original es visto como el punto de partida de la travesía humana en un mundo imperfecto. La decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido afectó no solo a ellos, sino a todos sus descendientes. La mortalidad, el dolor y las dificultades cotidianas pasaron a formar parte de la existencia humana. Esta condición, según algunas tradiciones, es la carga que toda la humanidad lleva desde entonces. Sin embargo, no todo en el legado de Adán y Eva es negativo. A través de su linaje, la humanidad continuó creciendo y desarrollándose. De esa misma genealogía emergen figuras de gran importancia, como Noé y Abraham, personajes clave que más tarde conducen al surgimiento de otros protagonistas importantes. En el cristianismo, por ejemplo, Jesús es considerado el nuevo Adán, aquel destinado a corregir el error original y restaurar la relación perdida entre Dios y la humanidad. Esto demuestra que, a pesar de su caída, Adán y Eva forman parte de un plan mayor que implica redención y restauración. Así, la historia de Adán y Eva es un reflejo de la condición humana en su totalidad, la lucha constante entre nuestras limitaciones y la esperanza de un futuro mejor. Representan tanto la fragilidad de ceder a las tentaciones como la posibilidad de redención. Su legado es de aprendizaje y crecimiento, mostrando que incluso los errores pueden transformarse en oportunidades para un nuevo comienzo. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan sobre el impacto de la historia de Adán y Eva en nuestras vidas hoy? ¿Cómo influye esta narrativa en la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos? Dejen sus opiniones en los comentarios. Estoy ansioso por saber qué opinan y cómo esta historia resuena con ustedes. Si les gustó este contenido y quieren seguir explorando más sobre narrativas antiguas y su significado en nuestros días, no olviden suscribirse al canal. Aquí continuaremos trayendo reflexiones profundas e interesantes que les harán ver estas historias con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los acompañe y hasta la próxima.